Vamos a el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a estudiar la palabra esta noche. Entonces, creo que va a ser una bendición. Anote si puede. Cuando uno lee el libro de Génesis, aun cuando los estudiosos sabemos que Génesis no es el primer libro de la Biblia, se cree que el libro más antiguo es el libro de Job. Job es el libro más antiguo. Cuando hablamos de Génesis, tradicionalmente nos han dicho que Génesis significa comienzos. Nos han dicho que Éxodo tiene que ver con la salida del pueblo de Israel hacia la media luna fértil, que era la tierra de Canaán. Un camino que duraba más o menos 11 días, duraron 40 años. Porque de usted y de mí depende si el camino es más largo o el camino más corto. De ahí, después de Génesis, Éxodo, Número. Número tiene que ver con el censo de las tribus. Tiene que ver con todo lo que eran los censos de cada tribu, cada cantidad de personas. Pero cuando llegamos al libro de Levítico, tiene que ver con los sacrificios. Ahí aparecen los levitas y aparece todo lo que tiene que ver con el templo, el reordenamiento, aun cuando en Éxodo 25 se habla por allá más o menos sobre el arca de la alianza o el arca del pacto. Después llegamos a Deuteronomios, que es un libro interesantísimo porque es un libro estadístico. Y ese libro estadístico llamado Deuteronomio va a ser interesantísimo. Cuando llegamos a Génesis, capítulo 1, estoy dando clases. No voy a hablar en lenguas. No voy a profetizar. De repente la gente está acostumbrada a que le profeticen y a que le hablen en lengua y a que le digan que claro, seguramente en algún momento Dios puede sanar a quien Dios quiera porque Dios es el dueño de esto. Pero voy a enseñar Biblia. Entonces, tenga el cerebro ahí porque si no se le va a explotar. Génesis capítulo 1, la versión Reina Valera de 1960 dice, de repente usted no lo sabía, pero la Reina Valera no es lo que nos pintaron a nosotros. Alguna vez dije yo en Venezuela que la Reina Valera tenía más de 3.000 errores de traducción. La realidad es que no son 3.000. Son varios miles más. Algunos creen que son más de 27.000 errores de traducción. Entonces, todo estudioso de la Escritura debería de tener algunas otras versiones de las Escrituras. Hay una aplicación en el Internet que se llama Sword. Esa aplicación te da acceso como a 600 versiones de las Escrituras y algunas son antiguas. Entonces, todo estudioso de la Escritura necesita tener eso. Escuche, porque le quiero ayudar. Según Génesis capítulo 1, dice el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Durante muchos años, cuando uno va al instituto bíblico, que yo le llamo cementerio bíblico, a uno le dicen que la palabra creó es la raíz etimológica de una palabra antigua que significa bará. ¿Qué es bará? Bará es que Dios hizo de lo que no se veía lo que hoy se ve. Eso tiene, diríamos, alguna veracidad. Pero el problema es que cuando uno llega a una versión antigua de las Escrituras y cuando uno llega a algunas versiones que no son la Reina Valera, cuando tú llegas a algunas versiones de la Escritura que son antiguas, te das cuenta que ahí no dice creó, sino que ahí lo que dice es crió. Ahora, cuando entendemos la palabra crió, entonces te cambia el sentido por completo de la palabra. ¿Por qué? Porque una cosa es creó de la nada, de lo que no existía, y otra cosa es que Dios le dio continuidad a lo que ya existía. Escuche y anote, porque esto le puede salvar la vida. Si usted no conoce sus orígenes, si yo no conozco mis orígenes, entonces nosotros estamos mal. El verdadero nombre de Génesis en la cultura hebrea no es Génesis, sino Bereshit. Y se le dice Bereshit. Yo estas cuestiones de hebreo, estas cosas, yo las manejo, pero a mí no me gusta porque siento que a veces se le hace un arroz con mango a la gente en la cabeza. Aprendí con los años que la efectividad de un buen ministro, de un buen predicador o de un buen comunicador es traer verdades sencillas y convertirlas en realidades profundas. Anote eso porque le va a ayudar.
traer verdades profundas y convertirlas en realidades sencillas. O al revés. Escucha eso porque le puede ayudar. Si usted puede entender eso, usted llegará lejos. El Bereshit, que tiene que ver con los comienzos, no dice así. Dice, en los principios de Elohim, Él crió los cielos y la tierra. ¿Cómo los principios? Eso da a entender que antes de lo que nosotros conocemos como el Génesis, aquí hubieron algunas creaciones. Dice, ¿cómo? Si tú lees Génesis 1:26, dice la Reina Valera, y dijo Dios, hagamos al hombre. Si tú lees Génesis 1:26 de la versión Rotterdam, la versión Rotterdam dice, vamos a crear humanos otra vez en la tierra para que vuelvan a llenarla. Wow. Si la versión Rotterdam dice, vamos a crear humanos para que vuelvan a llenar la tierra, entonces quiere decir que hay una ciencia que se llama paleontología que no está equivocada. Porque ellos tienen algo que se llama el carbono 14. Ellos tienen algo que son los fósiles. Hay una ciudad gigante en el Canadá que se llama Calgary. Y esa ciudad se cree que era el cementerio de los dinosaurios. Todo lo que usted se puede imaginar en una película como Jurassic Park, ahí está. Tienen fósiles reales, tienen osamentas, tienen huevos, tienen todo lo que podríamos hablar de generaciones antiguas. Por eso hay ciencia como la paleontología que asegura que en este planeta hubieron personas o seres humanos hace 100.000 millones de años. Pero la gente evangélica dice, no, es que esto comenzó en Génesis. Señores, el Génesis es el comienzo para nuestras creaciones. Abro paréntesis, pero no el comienzo para las creaciones de Elohim. Escuche eso y aprenda para que usted pueda caminar por la vida. Cuando uno lee, escuche esto y abra sus oídos. El arquitecto de todo esto, sin duda alguna, uno de los nombres menos mencionados es el nombre Elión. No Elión, Elión. Elión es esencia creadora, esencia que crea. Elión es uno de los nombres que le pertenecen a Dios, para que logre entender. Cuando la Escritura enseña, y cuando la Escritura llega, por ejemplo, al verso 2, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Uno se pregunta, entonces quiere decir que el diluvio de Noé no fue el primer diluvio. Quiere decir que el diluvio de Noé fue el segundo diluvio, o posiblemente alguno de los diluvios, porque según el verso 2, la tierra estaba llena de agua. Y si estaba llena de agua, es porque ya había existido otro diluvio en la tierra. Escuche para que aprenda. Ahora, la pregunta que yo me hago, y la dejo allí para que usted piense, ¿no será que tiene validez lo que está diciendo Génesis 1:26? Cuando dice, volvamos a crear a los hombres para que vuelvan a habitar la tierra. ¿No será que ya había habido un juicio? ¿No será que ya había habido un juicio allá antes del capítulo 1 y antes del verso 1 de Génesis? Porque el verso 2 dice que la tierra estaba llena de agua. Y después, cuando Dios empieza a hablar que hay un reordenamiento, entonces la Escritura enseña que se descubre el agua, se descubre la tierra, se descubre la luz, se separan las tinieblas. Pero toda la vida te dijeron a ti que el primer diluvio que hicieron fue el diluvio de Noé. Pero Génesis 1, verso 2, dice que la tierra estaba llena de agua. Y no me mires con esa cara de evangélico arrepentido, como que ¿qué está diciendo? Porque mira tu Biblia para que leas. Aprende. Si vas a llegar lejos, aprende. Porque la ignorancia es muy cara. Y ser ignorante es una desgracia. Creer que uno sabe y no sabe ni papa es un problema grande.
Porque en este mundo hay gente que no sabe, hay gente que sabe y hay gente que cree que sabe y no sabe ni papa. Y esos que creen que saben y no saben nada son los que están confundiendo a la gente con un montón de estupideces. Y son los que están destruyendo las iglesias y los que están destruyendo las congregaciones. ¿Por qué? Porque dicen mañana que Dios les habló y que Dios les dijo que levantaran otro grupo, y entonces levantan un grupo en base a una división. Y todo lo que nace mal termina mal. Escucha esto porque es fuerte. Entonces, pregunto yo en esta noche, si lo que Dios hizo no fue crear, sino criar. La palabra criar es darle continuidad a lo que ya existía. La palabra criar es darle continuidad a lo que un día tuvo un principio. Entonces, Génesis no es el principio para las creaciones de Dios, porque según la Escritura, Dios no tiene principio ni tiene fin. Génesis es el principio para nuestras creaciones, no para las creaciones de Dios, porque Dios ha tenido muchas creaciones. Escuche, porque esto le puede salvar la vida. Cuando uno llega, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay otras versiones, como la versión Dios habla hoy. Hay otras versiones que dicen que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas. Escuche, porque esto es poderoso. Cuando yo leo, me pregunto, ¿no será que entonces también hubo un juicio con agua? ¿No será que hubo un juicio con agua? ¿No será que el juicio de fuego de la Biblia, cuando habla de Sodoma y de Gomorra y dice que la ciudad fue consumida por fuego, la mujer de Lot quedó hecha una estatua de sal? Pero es que cuando tú lees el capítulo 2 de Génesis, dice que Adán fue creado de la tierra calcinada. Es que la versión antigua no dicen que fue hecho del polvo. Dicen que fue creado de los tiestos de la tierra. Los tiestos de la tierra era tierra roja. Era tierra que se había quemado por el fuego. Entonces quiere decir que el juicio de Sodoma y Gomorra con fuego no fue el primero. Ya había habido un juicio con fuego. Parece que el Dios de los cielos, el eterno, Elohim, el más grande, el Aion, la esencia creadora, el Dios sobre todo, ha tenido varios principios sobre esta tierra y ha hecho varias cosas sobre esta tierra. Escuche para que aprenda y podamos llegar lejos en el nombre de Jesús, porque esto me parece interesante. Parece que hubieron juicios y estos juicios tuvieron que ver con agua. Estos juicios tuvieron que ver con el fuego. Y la pregunta es, ¿por qué hubo que usar agua y por qué hubo que usar fuego? Si se supone que los ángeles no se queman con agua. Perdón, los ángeles no se queman con fuego. Se supone que los ángeles no se ahogan. No se ahogan. ¿Usted me puede explicar a quiénes fue que Dios quiso ahogar con agua? ¿Y a quiénes Dios quiso ahogar con fuego? ¿Y a quién Dios quiso consumir con fuego? Perdón. Lo más real que se puede explicar de esto es que hubieron creaciones semejantes a las nuestras, que también podían respirar como nosotros, que también podían hablar como nosotros, que también podían levantar manos como nosotros, que eran creaciones que Dios tenía. ¿Usted no recuerda cuando la Biblia dice en el capítulo 1 del libro de Job, allá por el verso 6, si no me equivoco, verso 6, y en el capítulo 2, verso 1 también lo vuelve a repetir, dice que los hijos de Dios venían a presentarse donde Dios, y dice que también venía Satanás, o sea que Satanás es hijo de Dios. ¿Por qué cree usted que en la tentación del libro de Mateo capítulo 4, Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios? O sea, Satanás sabía que era hijo. Lo que no sabía era de cuál dimensión era. Porque si él hubiera sabido que Jesús o Yeshua era el unigénito hijo del Padre, era el hijo del Dios viviente, era el hijo del Aion, jamás lo hubiera tocado. Porque él sabía que habían muchos hijos de Dios, pero no había visto
no había visto encarnado al Hijo del Dios viviente. Porque parece que han habido muchos hijos de Dios en diferentes tiempos y en diferentes edades. Es en este tiempo de que la tierra está desordenada, que puede ser posible que la tierra antes de esto, que está destruida, puede ser posible que aquí caben las eras. Puede ser muy posible que existe la era arcaica, puede ser muy seguro que existe la era cenozoica, la paleozoica. No creo en el hombre en el neolítico ni en el paleolítico, tampoco creo en el Homo sapiens ni en el sapiens sapiens, porque eso significa evolución. Y los hombres no evolucionamos, nosotros involucionamos. Anote esto porque eso es fuerte. Nosotros no evolucionamos, nosotros involucionamos. Permítame explicarle qué es involución. Involución es que yo me regenero de adentro hacia afuera. Involución es que yo, cuando empecé a ir a la iglesia, habían cosas que no entendía que hoy entiendo. Que cuando empecé en este camino hace casi 33 años, yo no había visto los milagros que hoy veo. Yo sé que orar es bueno y yo oro todos los días y mucho. Y sé que ayunar es bueno y yo ayuno cualquier cantidad. Pero aprendí con los años que las veces que vi un muerto resucitar no era porque yo había ayunado ni porque yo había orado. Sencillamente porque entendí quién era yo y que yo no puedo ayudarle a Dios. Más bien Dios necesita ayudarme a mí. Cuando a usted se le revela eso, a eso se le llama identidad. Pero no es solamente identidad, sino identidad predestinada. Porque te das cuenta que tú traías una imagen desde la eternidad. Y esa imagen que tú traías desde la eternidad, nadie te la podía quitar. Escuche esto porque le puede ayudar. Porque esto es poderoso. Entonces, cuando vamos, dijimos que no es vará, sino crió. Quiere decir que Dios tomó esta tierra y volvió a crear seres para que habitaran en ella. Por eso la escritura dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Y entonces de repente alguien dice, sí, bueno, porque a Luzbel lo echaron del cielo, lo echó Miguel, que que no sé qué. Amén. Puede ser muy posible que el cataclismo o la hecatombe que produjo el arrojar a Luzbel desde la eternidad con las 3/4 partes de los ángeles, puede ser muy seguro que causó todo un hecatombe. Pero puede ser que no haya sido así también. Puede ser que más bien todo lo que había en la tierra era parte de un juicio que había ocurrido. He escuchado tanta gente decir, es que Satanás es enemigo de Dios. Mentiras. Mi Dios no tiene enemigos. Tu Dios no tiene enemigos. Luzbel, Satanás el diablo no es enemigo de Dios. Satanás nunca juntó con 3 dedos el polvo de la tierra. El único que ha podido hacer eso es el Ayo, la esencia creadora. Satanás nunca se ha sentado en el trono y ha puesto la tierra por estrado de sus pies. Satanás nunca ha podido juntar como montón las aguas de los mares. El único que lo puede hacer es el eterno Dios. Satanás no ha podido jamás cabalgar en el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Jamás pudo hacer eso. Luzbel nunca pudo hacer eso. Entonces escuche porque esto es poderoso. Escuche porque esto es muy fuerte. Es solamente un abreboca de lo que será la escuela. Si usted siente que le va a dar una diarrea mental, pídale a Dios que lo ayude. Dígale, Señor, no entiendo ni papa, pero si no entiendes porque no quiere, porque yo soy bueno enseñando. Oro a Dios para que usted esté aquí. ¿Usted alguna vez se preguntó por qué la Biblia dice en el verso 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz? ¿Pero cuál luz? ¿Cuál luz? Léalo conmigo el verso 3. Y dice el verso 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Pero de qué luz está hablando? ¿Y de qué tinieblas está hablando? Porque si usted lee, se da cuenta que no existía ni el sol ni la luna. No existían las estrellas.
Ellas empezaron a existir en el verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y serán por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Porque dice que hizo la luz. Por años yo escuché que esa luz era la luz cósmica. Como que no me convence. Entonces empecé a estudiar y me di cuenta que a la luz que el Padre se refería era algo que se llamaban Ormalak, que eran seres divinos que podían manejarse y moverse en la expansión de los cielos. Cuando empecé a leer eso dije: ¿y cuáles eran las tinieblas? Eran seres que se moverían también, pero de dimensiones más pequeñas. El que tiene oídos para oír, oiga lo que estoy diciendo, porque esto es solo el abreboca de la escuela. La escuela será diferente porque estamos haciendo una inversión, se va a crear un set, se hacen un montón de cuestiones. Obviamente no voy a estar de pie, algunas veces voy a estar no voy a estar sentado, estoy como torpe, no sé la lengua hoy. Voy a tener una pizarra acrílica, voy a usar figuras, voy a enseñar, voy a usar gráficos, voy a escribir. Eso va a ser buenísimo, pero este es un abreboca. Y corra, porque solamente 1 hora voy a estar aquí. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, tan claritos, están entendiendo todo, están como el río Chamelecón allá en Honduras, que nunca se aclara, es ingrato, aleluya. Entonces, ¿entiendes? La idea es que usted aprenda, porque si usted no logra aprender, entonces tendremos problemas, porque nunca vas a entender quién eres. Y toda la vida vamos a caminar dando tumbos por la vida. Toda la vida el diablo volverá a traer las mismas tonterías y por los mismos pecados que pediste perdón la semana pasada, volverás a pedir y seguiremos pidiendo perdón por las mismas tonterías. Levanta la mano y dile: Padre, dame espíritu de sabiduría y de conocimiento. Dame revelación. Dame entendimiento para saber. Abre los ojos de mi entendimiento, Señor. Y dame revelación y dame luz para yo poder entender, para poder ver, para tomar esto y ser catapultado a regiones de intimidad, a niveles de gloria que nunca soñé estar, porque en la medida que tu palabra se me revele, entonces yo entenderé mi identidad y sabré quién soy. Sabré quién soy. Sabré quién soy. Abro paréntesis. Voy a dejar un momentito ahí. Voy a decir 5 cosas acerca de identidad. Anótalas porque te van a volar el cerebro. Satanás quería, o Luzbel quería, un trono alto y sublime. La escritura dice que en Edén fue donde él estuvo el día que fue creado. Se sonaron tamboriles, dice que su vestimenta era de berilo, de ónice, de carbunclo, de esmeralda, dice que era de zafiros, de rubíes, de diamantes. Era como si fuera un gran espejo. Entonces, mientras él ministraba, y los ángeles ministraban, y los ancianos ministraban, y los querubines, era como si la adoración le pegara contra su ropa y se reflejaba como un prisma y llegaba al trono del Padre. Sucede que él quiso un trono alto y sublime. Si algún día usted escuchara o leyera un poema de un hombre famoso que era ciego llamado Milton. Milton fue un poeta famosísimo. Y Milton escribe un poema que se llama El Paraíso Perdido.
Y dice que un ángel se le acerca a Luzbel y le dice, ¿y si fallamos en la rebelión? Claro, es literatura. No es que eso esté escrito en ninguna de las cosas antiguas, pero dice que le dice, ¿y si fallamos? Y dice que Luzbel le dice, yo prefiero ser el número 1 en la eternidad, aunque me pierda, que no el número 2 en este reino. Y es interesante, porque dice en otra parte de En búsqueda del paraíso perdido, dice que un ángel se le acerca a Luzbel después de la caída y le dice, ¿qué piensas? ¿Por qué te veo pensativo? Y le dice, porque extraño su gloria, extraño su grandeza, lo extraño a él. Lo que Satanás nunca pudo aceptar, ahí comienzo, era que él, siendo un ser majestuoso, un solo ángel en la Biblia mató 170 y algo de 1000 de personas, un solo ángel. Un solo ángel podría cambiar la historia de este planeta, uno solo. Un solo ángel podría hacer que el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño sean tonterías frente al poder que tiene un ángel. Ahora, lo que nunca logra entender Luzbel es cómo Dios crea un ser inferior, porque no lo crea de ónice, ni de carbunclo, ni de esmeralda. Lo crea de los tiestos quemados. Y a ese ser, Dios decide crearlo para ser un vaso donde sería contenida la gloria de Dios. Entonces Satanás no logra entender eso. Y lo que Dios dice en Génesis, capítulo 3, cuando da una palabra y dice, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Esa fue la peor locura que Satanás pudo escuchar en su vida. Satanás piensa, ¿cómo puede este ser indefenso, lleno de emociones, lleno de libre albedrío, lleno de mentalidad, lleno de sensaciones, lleno de voluntad, lleno de un montón de vicisitudes, cómo este ser tendrá el poder de aplastar mi cabeza? Será un misterio que lo voy a explicar en los días que vienen. Y usted podrá levantar las manos y decir aleluya. Y usted podrá glorificar a Dios. Por eso la pregunta es, ¿quién eres? ¿Quién eres? Porque el Padre no te trajo a esta tierra a buscar un propósito. Fue el propósito el que te trajo a buscar una misión en esta tierra. Cuando tú escuchas iglesias que dicen, es que la visión de esta iglesia es esto, están mal. La única visión que existe es la visión de Dios, y la visión de Dios es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Pueden haber diferentes misiones, pero no visiones. Misiones. Misión es una cosa muy diferente a visión, porque la visión la única que existe es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Escuche para que pueda llegar lejos. Lo que existen son diferentes misiones. Que este ministerio le gusta evangelizar, que el otro trabaja con los indigentes, que el otro le gusta darle de comer a la gente pobre, que el otro trabaja con las personas drogadictas, que el otro tiene grupos de capítulos de hombres de negocio en un hotel, que el otro le gustan los jóvenes, que el otro lo hace con música. Esas son misiones que son respetables y son entendidas. Pero solo existe una visión, y es la visión del establecimiento del reino de Dios en esta tierra. No hay dos visiones, porque dos visiones es división. Esos son dos visiones. División. Escuche para que pueda llegar lejos. Entonces volvemos a la pregunta que me hago por tantos años. Si en casi 7,000 millones de personas nadie tiene la huella digital que tú y yo tenemos, nadie tiene el olor del cuerpo igual al tuyo o al mío, nadie tiene ni siquiera el olor, escúcheme esto, el olor, la huella digital, el iris del ojo igual. Si según la robótica, la biogenética y la bioquímica dicen que hasta las cadenas de ADN que componen tu cuerpo y el mío son distintas. Nacen gemelos, nacen gemelas de la misma placenta, idénticos como dos gotas de agua, diferentes en huella digital, en olor de cuerpo, en iris del ojo y en todo lo que es la estructura. Entonces, ¿quién eres?
quién eres. ¿Te has puesto a pensar alguna vez quién eres? ¿Te has puesto a pensar por qué el Padre te envió aquí? Según la Escritura, y lo que voy a enseñar en los próximos días, dice que fue tu oficio en la eternidad lo que provocó que el Padre te predestinara para que vinieras a manifestar gloria en esta tierra. Mi niño bello, jovencita bella, usted no puede esperar ir por la vida que la gente le ande sobando la espalda, a que todo el mundo le diga, pobrecita, que mi niña bonita, que como la queremos, que no sé qué. Ese es el entretenimiento de Satanás. Satanás sabe que la única forma de tratar contigo es que te trabaja los pies menospreciándote, o te ataca la cabeza haciéndote creer que tú eres la última Coca-Cola en el desierto, que tú eres la última vaca sagrada que hay en esta tierra, y estás equivocado. O te menosprecia o te hace crecer el orgullo y el ego por encima de todo. Nunca te atacará a la mitad, porque Satanás sabe que si él te ataca a la mitad, se va a encontrar con el Espíritu de Dios. Él no puede tocar lo que está allí. Escucha esto. Cuando a ti se te revela esto, yo nunca en mi vida lograré entender cómo una mujer, un hombre grosero, un hombre malcriado, que le huelen horrible los pies, que el aliento es como si fuera una momia de Guanajuato, le llaman aliento de dragón, y el día que esa tontera de hombre deja a esa mujer, la mujer llora como loca y se muere. No, es que no aguanto. O sea, tenemos problemas de identidad, porque cuando tú tienes identidad, tú te das cuenta que el Padre te predestinó en esta tierra para que tú llores, pero en su altar, como lloró Ana, pero no llores por un pedazo de carne. Gime por tu familia, intercede por tu madre, por tus hermanos, intercede por naciones. Pero el diablo te tiene entretenido llorando por un pedazo de carne mal hecha y descompuesta, porque tenemos problemas de identidad. Porque cuando tú sabes quién eres, cuando tú entiendes quién eres, yo conozco gente que hay que decirle todos los días que los aman porque se les olvida. Todos los días hay que decirle que está linda porque se le olvidó. Tiene Alzheimer espiritual porque todo se le olvida. Tiene problemas serios. Cuando tú tienes identidad, ¿usted cree que un tipo como yo, que no soy ni siquiera bonito, de repente esta gorrita es bonita, este chalequito es bonito, pero yo no? ¿Usted cree que cuando alguien empieza a piropearme o a decirme cosas, yo empiezo a creer que no? Más bien eso me hace sentir incómodo. Porque cuando la gente empieza a piropear y a piropear, me parece que la gente no ve a Dios en mi vida. Porque cuando la gente ve a Dios en la vida tuya, la gente entonces tiene temor y no toca lo santo, y no toca lo puro, y no toca lo que está lleno de gloria. ¿Sabes cuál era la peor desgracia del diablo? Que con un ser supuestamente inferior, Dios le aplastaría la cabeza. Eso fue algo que nunca lo pudo entender. Número 3, algo que él nunca podrá sustentar ni aceptar, es que a pesar de que a él lo hicieron en un lugar especial, nunca la Escritura dice que él se parecía a Dios. La Escritura dice que tú y yo sí nos parecemos a Dios, porque nos hicieron a imagen y semejanza. La palabra imagen es sombra o figura. Semejanza es reflejo de. Exactamente, tú y yo, acéptalo, somos un clon de la estructura de cómo es el Eterno. Por eso el principio es: en Él vivimos, en Él estamos, en Él somos, en Él nos manifestamos y en Él nos desplazamos. Porque todo espíritu tiene la capacidad de ver, de entender, de manifestarse y de ser de la misma manera como lo es
la esencia de donde proviene. ¿Qué le parece? Tú no te pareces a tu papá y a tu mamá. Puede ser que tengas algunos rasgos físicos, pero tu padre y tu madre no pudieron darte a ti la imagen espiritual. Repito lo que dije un día de estos, una ecuación sencilla. Si A es igual a B, es decir, si Adán es idéntico a Dios, entonces los hijos de Adán, si A es igual a B, entonces los hijos de A serán iguales a B. Escucha esto. Es decir, C se parecerá a B. Si Adán es la imagen de Dios, entonces los hijos de Adán tendrán la imagen de Dios. Tendrán la imagen de Dios. Ahora, la imagen no es física. La imagen es espiritual. El problema es que nos han enseñado que la imagen espiritual es una cosa chiquitita. Porque nunca nos enseñaron que nosotros no evolucionamos. Nosotros involucionamos. ¿Qué es involucionar? Involucionar es que yo podría en este momento extender mi mano y tocar al pastor David Anderson allá en Santo Domingo. Yo podría extender mi mano y tocar a Abraham allá en Santo Domingo. Podría tocar a Mercedes en esta hora. Podría tocarte a ti y decirte en el nombre de Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso es que le pregunta a Felipe, ¿cómo es el Padre? A Jesús. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conocéis. Hey Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El problema es que se nos decayó tanto la imagen que la gente lo que ve es un pedazo de carne, pero la gente no ve a Dios. Yo estaba predicando en Suiza con unos amigos que tengo allá y de repente el traductor se cayó la boca. Me pasó en Brasil también. Obviamente yo hablo portugués, pero no puedo predicar en portugués. Me defiendo con el inglés, pero no puedo predicar en inglés, porque para predicar en esas lenguas tendría que conocer la gramática. Pero de repente el traductor se detiene y yo lo veo que empieza a llorar. Entonces yo me acerco, según yo, en el español que yo hablo, y le pregunto, ¿qué pasa? Y él me dice, siga. Entonces yo sigo porque yo veo que la gente empieza a pegar gritos y a levantar las manos. Cuando en eso el traductor se me acerca y me dice, siga, y cayó. Trajeron otro traductor y cayó, y trajeron otro y cayó. Cuando me enseñan la grabación, yo estaba predicando en suizo. Jamás en mi vida he hablado suizo. Me pasó igual en Brasil. Me pasó también igual en Nigeria, ministrando en una iglesia gigante de un amigo que tengo allá, que él es muy famoso, se llama el pastor Tibi Joshua. Estaba ministrando y me pasó eso. Escúcheme. Ahora usted pregunta, ¿cómo pasa eso? Porque a nosotros nos han enseñado que la hermana fulana, porque habla muchas lenguas, es que la hermana fulana es muy espiritual. Pero lee la escritura. No hay espíritus más espirituales que otros. O sea, mi espíritu no es más espiritual que el tuyo. No hay espíritus más espirituales. Entonces, ¿por qué un hombre? Yo no hablo en suizo, pero sí como chocolate suizo. Te cuento que yo también. El que me gusta es el chocolate blanco. El negro no me gusta mucho, pero el blanco me gusta demasiado. Y eso extraño de los aeropuertos, porque en los aeropuertos siempre compraba unas cosas así grandotas de chocolate. Y cuando llegaba al otro lado, casi me comí todo el chocolate. Pero dejemos el tema del chocolate porque me va a sacar de donde esté. Escuche esto. ¿Cómo puede un hombre hablar? ¿Cómo?
¿Cómo podrías tú hablar coreano si nunca ni siquiera sabes decir 안녕하세요, 하십니까? ¿Cómo podrías tú hablar mandarín, ni hao? ¿Cómo podrías tú hablar cantonés? Digo, ¿cómo? Porque el espíritu tiene la misma esencia de donde tú provienes. No se puede vivir delante de un Dios sobrenatural con una vida natural. Te voy a enseñar en este tiempo cómo oran los hombres que han llegado lejos. Cómo ora la gente, cómo oran esos gigantes, cómo oraba, por ejemplo, Juan Bunyan. Le voy a contar algo. Este libro que está aquí, es qué cosa tremenda. Este libro que está aquí es de mi amigo, el pastor David Anderson. Yo lo he leído como 4 veces ya. Se llama Experiencias. Vea qué fuerte es esto. Experiencias que marcan. Este libro chiquitito, pero es una pólvora brutal este librito. Y me gusta. Y bendigo a Dios por la vida de ese hombre. Usted puede llamarlo en su país y adquirirlo. Yo pregunto, ¿cómo oraba Evan Robert? Dice Yolimar que tengo que seguir. Me debe como unos 20 pabellones Yolimar a mí. ¿Cómo oraba Tommy Hicks? ¿Cómo oraba Charles Finney? ¿Cómo oraba María Gutgureter? ¿Cómo oraba Jorge Whitterfield? ¿Cómo? ¿Cómo oraba David Livingstone? ¿Cómo? Si algún día usted va a Mozambique, hay una ciudad que se llama Vieira, y en Vieira hay una casa conservada hasta el día de hoy, una choza, y hay una silla. Ahí encontraron a Livingstone arrodillado, muerto. Nunca perdió la calor. Lo enterraron porque había que enterrarlo, pero nunca perdió la calor. ¿Cómo oraba Catherine Kuhlman? Dice alguien ahí. Amén. ¿Cómo oraba Amy Simpley McPherson? ¿Cómo oraba Emeka Wampa? ¿Cómo oraba Ley? Me gusta Ley. ¿Cómo oraba Juan Knox? ¿Cómo oraba David Brainier? ¿Cómo oraba esa gente? ¿Cómo oraba George Mueller? Ya no voy a seguir mencionando más gente. ¿Cómo? No oraban igual a nosotros. Bueno, o a ustedes, sin ofender. ¿Cómo oraba Gigi Ávila? ¿Cómo oraban ellos? Hacían la misma oración que hizo Jesús unas horas antes de ser sacado del Monte de los Olivos. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cuál es la traducción más fuerte del Monte de los Olivos? El molino de Dios. Porque en el molino de Dios es donde te trituran y donde agarran la oliva silvestre y la convierten en aceite. Donde agarran las espigas de trigo y las convierten en harina. Donde agarran las uvas y las exprimen hasta que sacan vino. La oración de ellos era: que no sea mi voluntad, haz tu voluntad en los cielos, como en esta tierra. No como en la tierra, como en esta tierra. Señor, haz tu voluntad en el cielo, como en esta tierra. Cuando tú sientes que tienes problemas de desorden, soñando estupideces, tienes pensamientos lascivos, tienes mentalidad de que quieres hacer una locura, quieres matar a alguien, quieres robarte algo. ¿Sabes cuál es la oración? Padre, abre tu boca, así como la abriste en Génesis,
y todo el desorden se ordenó. Ordena este desorden que hay aquí. Envía una palabra que cambie mi vida y desorden. Vete y que todo lo que está ligado se separe y haya expansión, y pon cada cosa en su lugar. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, si alguno de ellos está enfermo, sánalo. Si alguno está falto de entendimiento, dáselo. Si alguno está pasando por momentos de pobreza, de escasez, de necesidad, si ha heredado ruina o miseria, córtala en esta hora. Y de la misma forma como el Padre sopló aliento de vida, yo soplo sobre ellos ahora, en el nombre de Jesús. Todo desorden desaparece. Lo que no ocurría, ocurrirá. Lo que no pasaba, pasará. Lo que no se veía, se verá. En el nombre glorioso de Jesús. Si alguno de ellos está en una crisis, sácala de ahí. Sácala de ahí. Sácalos de allí en el nombre de Jesús. Sácalos. Crisis. Te doy unas pocas horas, porque antes de que amanezca este siguiente día, habrá desaparecido en el nombre de Jesús. Cáncer. La alabanza se llama Si tan solo crees. Si tan solo crees, de Berenice Ramírez. Padre, yo no autorizo como boca tuya en esta tierra, yo no autorizo que estas 630 personas que están conectadas, que representan varios miles, yo no autorizo que sigan enfermos. Yo no autorizo la miseria en su casa. No autorizo la desgracia, ni la muerte, ni los hijos prematuros. No autorizo el aborto. No autorizo que siga la brujería y la hechicería. Desautorizo las tinieblas. Oh, carabashanda rabaku teremancate remancoi shikindaramantei tiribacatramesei. Toda honra y toda gloria pertenecen a ti. Como oraban los generales de Dios. Haz tu voluntad en el cielo, como en esta tierra. No como en la tierra, como en esta tierra. Los amo mucho. Son lo mejor que me ha pasado. Los amo demasiado, demasiado, demasiado. Amén. Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios sea contigo. Muchas gracias por estar aquí en Unidos por Dios, un canal que será de gran bendición y edificación para tu vida, donde compartimos contenidos como video reacciones, prédicas, noticias, entre muchas cosas más que van a ser de gran edificación para nuestras vidas. Acabaste de escuchar un mensaje en la voz del pastor Rafael Ramírez, esperando que estas palabras de parte de Dios hayan sido de edificación para tu vida y de gran bendición. Si viniste buscando una respuesta, pues hayas encontrado una respuesta de parte de Dios en este contenido. Dios te guarde donde quiera que tú estés. Dios guarde tu casa, Dios guarde tu familia, Dios guarde tu ministerio, Dios guarde tu iglesia, Dios guarde todo tu alrededor. Recuerda que las palabras de Dios cada día se hacen nuevas y de una manera u otra Dios siempre trata con cada uno de nosotros. Así que sin más preámbulos, vamos a leer un salmo. Así con este salmo vamos a estar finalizando este segmento. Vamos a leer el Salmo 32. Dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubiertos sus pecados. Bienaventurado es el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos
en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodeará. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que no han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justo, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dios te guarde, Dios te guíe, Dios sea contigo, esperando que estas palabras del Salmo 32 las atesore en tu corazón. Estas palabras son de gran bendición y edificación para nuestras vidas. La palabra de Dios son aliento, refrigerio y son respuesta para nosotros los que estamos buscando palabra segura. La palabra más segura es la palabra de la Biblia. Dios te guarde, Dios te cubra. Señor, en esta hora, gracias por habernos permitido estar aquí, una vez más adorando y glorificando tu nombre, compartiendo con el pueblo una palabra, Señor, de parte tuya, una palabra que sea de edificación, una palabra, Señor, que levante al caído, una palabra de refrigerio, una palabra que no es mía, una palabra, Señor, que viene de tu espíritu. Trata, Señor, con cada uno de esas personas que necesitan fuerza. Tú conoces la necesidad de cada uno de tus guerreros. Mira las guerreras, mira los guerreros, mira los jóvenes que están guerreando, Señor Jesús. Padre, que tus manos no se vayan, Señor, no quite tu mano poderosa sobre de ellos. Padre, sé su cobertura, sé su refugio. Padre, eterno, ven peleando sus batallas. Hazle entender que ellos no están solos. Hazle entender que esas batallas no son nuestras, Señor, que esas batallas son tuyas. Padre, nos despojamos en tus manos, entendiendo que no somos dignos, Señor, de ser llamados tus hijos, pero tu gracia y tu misericordia nos alcanzó en este tiempo, en esta generación, para adorarte. Te pido, Señor, que quite de nosotros las cosas que no sean palpables para nuestra vista humana, pero que están interfiriendo con nuestra relación contigo. Padre, y de aquellos que aún desconocemos, pero que sí nos está haciendo daño, permítanos alejarnos de estas cosas, Señor, que nos detienen, de estas cosas que nos alejan de tu presencia. Ayúdanos a renunciar a las cosas que no son de tu agrado. Ayúdanos a hacerlo bien, a entregarnos día a día más y más a la encomienda que tú nos has dado, Señor, por misericordia a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque nos has socorrido. Gracias por ser aliento en los momentos difíciles. Gracias por estar con nosotros, Señor Jesús, aún sin merecerlo. Gracias, Señor, porque aunque fallamos, tu gracia y tu misericordia sigue con nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender y a reconocer nuestras faltas para no volverla a cometer, sino para alejarnos de ella y hacer tu voluntad, Señor Jesús, y cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Ayúdanos a seguir siendo luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a seguir predicando esta palabra. Ayúdanos a guardarnos más y más para ti, a alejarnos de las cosas que no sean de tu agrado y servirte con devoción y corazón. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios le continúe bendiciendo. Muchas gracias. Los que no se han suscrito a Unidos por Dios pueden suscribirse y ser parte de esta familia, donde compartimos diversos temas y siempre estamos compartiendo un contenido que va a ser de gran edificación para tu vida. Así que suscríbete si aún no lo has hecho. Dios te guarde, Dios te cubra y será hasta una próxima ocasión.